Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente.
Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, muy buenas noches a todos una vez más, a los que están prendidos a la transmisión ya desde el partido de reserva. Gracias por quedarse, a los que recién se suman a la transmisión, a los que se van sumando, también bienvenidos y muchísimas gracias. Ha sido victoria agónica en tercera división a falta de un segundo para el final de Glorias sobre Asturiano. Una lástima, la verdad, para nuestros chicos. Y ahora estamos aquí en la antesala de este plato fuerte de la jornada, el partido de primera división. Un Asturiano que viene de una derrota 4-7 versus Cieco el fin de semana pasado. Con 23 puntos ya está más cerca de la zona roja oscura que de la verde clarita hace varias fechas, y ahora hay que mirarla con un poco más de cuidado, sobre todo porque la U de Espeleta le ha ganado a Don Bosco, así que empieza a haber cada vez menos distancia de puntajes entre los de abajo. Asturiano le resta Nueva Estrella, Estrella de Boedo y Jorge Newbery. Glorias, en otra circunstancia, en otra posición de la tabla, acumula 36 a 5 de esa zona verde clarita, en el puesto número 11, peleando por zona playoff, así que un partido clave para los de Tigre, que le resta Platense de visitante, Pacífico de local, luego Argentinos en el Befol Arena para cerrar este campeonato de la B. Tengo otro dato para tirar, cortesía aquí de mi ayudante en la transmisión. El último partido entre ambos fue el duelo por la ida, allá por mayo, el 29 de mayo para ser más específicos. Fue empate 2-2, Marani y Lavaque para Asturiano, Bravo por 2 para los de Tigre. Y vamos a repasar también los partidos que le quedan a los equipos que están peleando con Asturiano la zona baja de la tabla platense. Le queda Glorias, como dijimos antes, la fecha que viene. Nueva Estrella, Estrella de Boedo. A Espeleta le queda Arsenal, River y Sideco. A Don Bosco le queda Maldonado, Lomas Country y Franja de Oro. Así que, como dijimos, un duelo de necesitados en circunstancias distintas, pero necesitados al fin. Asturiano de una victoria para ganar un poquito de aire en estas últimas fechas que restan. Glorias para acercarse cada vez más
a la zona playoff. Está todo listo, todo dado. Esperamos por Glorias. Asturiano ya en cancha con Santi Suárez. Una vez más. Tal como había sido contra River y contra Sideco. Tincho Zoisa con la cinta de capitán. Nuestro capitán Benvenuto le ha cedido a Zoisa la cinta de capitán. Comesares y Fiumara, los 4 de Asturiano para el arranque. En cuanto acomode Gloria a su cuarteto, veremos quiénes saltan. Tranquilidad al juez, tranquilidad. Hagan el saludo para este lado, como siempre les digo, y saldremos impecables en la transmisión. Van al sorteo entonces Zoisa y Felipe Hualtón. Sonríen, la terna virtual sonríe a la cámara, claro, bueno, y sí, cada vez nos vamos haciendo un poquito más conocidos de estar y estar. Bueno, me quedaba porque tenemos que amucharnos cada vez un poquito más. Sigue llegando gente de Glorias. El inicial entonces de Glorias con el 4 Yoma, el 5 Matera, el 17 Suetoni, completa el 10 Bravo. Bueno, la gente de Glorias con la que estamos compartiendo tribuna cordialmente. Nos ayudan, nos preguntan. Bueno, nada, eso, cordialidad, como siempre les decimos, antes que rivales, colegas, la gente que juega, la gente que alienta. Y bueno, en mi caso, nos preguntan si tapan el tablero, si no tapan el tablero, qué mover, qué no mover. Perfecto, ya está, ya nos amuchamos, ya nos hicimos lugarcito, hay lugar para todos. Entonces, Yoma, Bravo, Betoni y Matera, los 4 de Glorias en el arco. Otero, los jueces que separan a la gente de Glorias, de la gente de Asturiano de las tribunas. Por eso se demora el inicio del encuentro. Bueno, esperemos que se esté viendo todo bien, escuchando todo bien. Ya tuvimos de prueba la transmisión con la tercera división, en lo que ha sido la victoria agónica de Gloria por 2-1 a falta de un segundo para el final. Les recuerdo a la gente que recién se prende a la transmisión, en la opción de las configuraciones de la tuerquita que les aparece abajo a la izquierda si están en en la televisión, perdón, abajo a la derecha si están en computadora, arriba a la derecha si están en celular. Entran a la configuración, van a la opción de calidad y en vez de calidad automática ponen calidad de imagen más alta para que, bueno, puedan ver con un poquito más de calidad. Los jueces quedan la orden inicial y arranque del encuentro aquí en Victoria, en la cancha A.
no oficial de Glorias, pero sí en la que está haciendo hoy de local, Glorias Asturiano, por esta fecha 28 de la primera B, duelo de necesitados. Ese me gusta que sea el título, duelo de necesitados. Ambos con objetivos distintos, uno zona playoff, otro evitar zona de descenso. Duelo de necesitados al fin, ambos equipos necesitan estos 3 puntos importantísimos para cada uno de sus objetivos. Acá Benvenuto de cabeza despejaba, le quedaba a Zoiza que terminaba de cumplir la tarea de Benvenuto. Glorias y la pelota. Acá Matías Bravo intentaba el salteo con Esbetoni y ya veo desde el arranque un banco de Asturiano prendido. Acá le festejaban el bien a Zoiza que evitaba el salteo de Bravo para Esbetoni. Acá Yoma y la pelota encontrándolo a Bravo, Asturiano esperando en mitad de cancha. Bravo para Matera, el pibe de tercera jugando en primera. Esbetoni y la pelota mano a mano con Fiumara. Bravo, la mueve Gloria, se espera Asturiano. Yoma, Esbetoni, Matera. Acá intentaban entre Gómezares, que acá recupera la pelota, puede sacar la contra Gómezares. Gómezares se va a animar de zurdo, Gómezares al segundo palo, se pasaba Zoiza, se pasaba Yoma. Ya empiezan los gritos de Gómezares. Este no fue de festejo, sino de lamento, pero claro, todavía para Asturiano ese lateral casi córner en los pies de Zoiza, que lo va a buscar adentro a Gómezares, que no logra quedarse con la pelota. Sí traba el intento de despeje de Matera. Va a ser para Bravo. La salida se vuelve a lamentar el Colo Gómezares. Y un Santi Suárez ya desde el inicio dando indicaciones, bien fuerte, bien alto. Acá Otero, que buscaba el disparo. Esbetoni hace lo mismo, se quejaban los jugadores de Asturiano de que no podía volverle a tocar el arquero de Glorias porque no había tocado ninguno de Asturiano. Otero con el disparo tiene que tener cuidado con esto. Asturiano, un arquero que al igual que en reserva da el paso para adelante para hundir la presión del rival, buscar los disparos, tiene buen pie, ya lo demostró. En la primera que tuvo Otero, la pelota pasó cerca del segundo palo defendido por Suárez, así que tiene que tener cuidado en esto Asturiano y cuando ya el arquero esté en mitad de cancha, salir a bloquearle el disparo. Fiumara para encargarse de ese lateral en mitad de la cancha. Juega para Benvenuto, nuestro ex capitán. Capitán al fin. Hoy la cinta la tiene Zoiza, pero claro, capitanes en ese rol, más allá de la cinta, hay varios en este plantel. Hoy la cinta para Zoiza, la capitanía es para varios. Acá llega su primer falta. Glorias. Fiumara intentaba, Yoma bloqueaba, es para Asturiano. Zoiza de cachetada jugando para Benvenuto. Y Benve para Fede, que ingresa, balanza, sale hacia afuera, se saca Bravo de encima. Fiumara vuelve a ingresar, tiene opción de pase con Zoiza, se toma un tiempo de más. Y ahora sí, la pelota para Tincho. Y Tincho, que va a encontrar salteo con Mati. Benvenuto la recibe, pisa para un lado, hacia el otro. No puede encontrar a ninguno de sus compañeros y saca la contra. Glorias quedó mal parado Asturiano. Acá Bravo y la pelota. Bravo, Bravo, Bravo. Y el Bravo es para Suárez, palmas. Para nuestro goleiro Santi Suárez. Que ya le anotamos la primera. Hoy Testón en el banco de suplentes. Veremos si para ingresar en el segundo tiempo. Acá Bravo buscándolo a Esbetoni. Esbetoni agarra de volea, pero sin peligro para el arco defendido por Suárez. Los jueces que le van a pedir basta de brazos a Gómezares. Y Santi Suárez que ya la baja para Tincho Zoiza. Glorias esperando un poquito ahí adelante. Mitad de cancha, Zoiza intentaba una boa para salir por afuera. Lo acompañaba Matera de cerca. Va a ser para Glorias la salida en 17-12 por jugar esta primera etapa, el amanecer del encuentro. Aquí en cancha en la que Glorias hace de local, con un condimento especial. Hoy el encuentro, más allá de las tablas de posiciones, del resultado previo, de todo lo que siempre les menciono, hay un condimento, me lo voy a guardar para cuando suceda. Y lo comentaré por ahora. Ustedes me dirán en los comentarios si alguno sabe cuál es. Acá es Esbetoni y la pelota. Jugando para Matera. Matera la paralela intentaba conectar con Yoma. Yoma bloqueaba con Benvenuto. Después con Suárez. La pelota pasaba caminando por la línea del arco. Por eso se escuchaba el de la gente de Glorias. Va a ser salida lateral para Asturiano y quedó sentido ahí Santi Suárez.
Santi Suárez cediéndole la pelota a Fiumara. Fede que ingresa y juega con Tincho. Y Tincho que lo va a buscar a Bembe. Estaba atento Otero para controlar el peligro. Acá Bravo intentaba hasta la línea de fondo y el bien solitario de Suárez que festeja todo y arenga todo y acomoda todo. Claro, el que está atrás de todo, el que todo lo ve. El que todo puede decirlo. Entonces, Soiza encontrando salteo para Fiumara. Fiumara que camina, va a buscarlo a Gómez Ares. Primero se lamenta y después lo felicita a Fiumara. Era buena esa pelota. Ahora le levanta también el pulgar derecho. 16 minutos, recién 4. Ya deben empezar a prepararse rotaciones. Ya veo preparadas rotaciones en ambos equipos. Esperan los segundos cuartetos la orden de sus directores técnicos para ingresar. Acá se la pisaban a Svetoni, que venía con el disparo. Estaba atento Gómez Ares en la cobertura. Despejaba de puntín esa pelota. Y acá en esta cancha hay que tener cuidado porque la tribuna está muy cerca. Cualquier despeje que sea justamente por eso, por despejar el peligro, puede ser una situación posible de riesgo para los aficionados presentes hoy aquí. Así que estoy seguro que eso lo saben los jugadores. Acá Gómez Ares despejó con mucha fuerza, pero bajo ahí al primer escalón de la tribuna donde sabía que no podía lastimar a nadie. Acá Soiza de zurda buscaba para el Encinas, de cabeza a Yoma, va a ser para Asturiano. Y ahora sí, empiezan a rotar las fichas ambos equipos. Todavía Soiza, ya el Encinas que acá recibe y reinicia con Vega, Galdelli y espera su lugar el enano Luján. Acá el Encinas trababa, recuperaba la posición sobre Vivas. Se agarra la cabeza a Galdelli, le pide perdón a Vivas, llega a su primera Asturiano. Ahora sí se completan los cambios de cuarteto en ambos equipos. Entonces repasamos Lencinas, Luján, Galdelli y Vega por parte de Asturiano. Germano, Leguizamón, Vivas y el capitán Felipe Ubaltón, los 4 de Glorias. En el arco Otero por parte de los de Tigre. En nuestro arco Suárez. Acá Lencinas recupera la pelota, busca el disparo de puntín, bloqueaba Ubaltón. Canta la 1 Galdelli. Y el de primera con la 3. Facundo Galdelli, que cantó la jugada. Espera. No tiene ninguna opción. Juega entonces para Santi Suárez, que la había pedido. Da el paso adelante. No pudo conectar Santi con Matías Lencinas. Va a hacer salida para Vivas. Vivas para Ubaltón. La mueve Glorias en mitad de cancha. Ahí clavado en la línea amarilla. Bien clavado Lencinas marcando la altura. Ahora hundió un poco Asturiano. Ubaltón y la pelota jugando para Vivas. Asturiano esperando. Las cortinas de Gloria se hacen efectivas. Ubaltón va a buscar disparo. Bloquea a Lencinas. Otero levanta el pulgar. Bien, bien, bien. Estuvo atento. Y claro, era córner. Eso reclamaba el enano Luján. La jugaban de lateral los de Glorias. Ha corrido el arco, claro. Hay que acomodarlo ahí sobre la línea. Ahora sí, entonces se va a jugar el tiro de esquina. Intentaba Ubaltón, si no me equivoco. Claro, Ubaltón no lo llego a ver ahí sobre esa esquina. Me tapa justo esa pared. Ubaltón era el que intentaba ponerla hacia adentro. Estaba atento Lencinas. Va a ser una nueva pelota parada. En este caso, lateral, zona 3/4, finalización. Atento Lencinas una vez más. Anticipaba Santi Suárez, que juraba que era para Asturiano. Ubaltón una vez más. Encargado para ese lateral, no, porque se la cede a Leguizamón. De Leguizamón para Vivas, de Vivas para Ubaltón. Atento también Luján, Asturiano defendiendo este pasaje. En una zona bien baja de sus 20 metros, de este 40 por 20. Y una vez más Ubaltón, encargado de todos los laterales de ambas bandas para Glorias. Ubaltón que espera los movimientos de sus compañeros. Se movía esa pelota, eso reclamaban desde el banco de Asturiano. Vivas y la pelota que quedó a pierna cambiada. Claro, ahora van a empezar a acomodarse y va a girar. Germano, acá Vivas que va a jugar a
Pierna cambiada. Ubaltón, Vivas una vez más. Algo reclamaban los jugadores de Asturiano que también me lo perdí. Germano y la pelota. La mueve Glorias. Asturiano que espera. Calculo que será alguna cuestión de las cortinas. Vivas. Suárez que se animaba a buscar disparo. La pelota pega en el techo. Pero bien, lo de Swanti, lo aplauden sus compañeros. Vio adelantado a Otero y se animó a buscar el disparo. Ubaltón y la pelota. Juega para Vivas. Esto es lo que les menciono. Vivas arranca por la derecha y después pasa a la izquierda. Bueno, y ahí voló un pelotazo para alguien en la tribuna. No llego a ver si lastimó o si estuvo atento, pero bueno. Es lo que les mencionaba antes, es una tribuna peligrosa para un encuentro de primera división. Ubaltón que se la pisa a Leguizamón que reinicia para Vivas que va hacia afuera y va a ingresar adentro, no. Intenta con la zurda, al piso Luján, sigue Vivas, se le escapa esa pelota, festeja cerca todo el banco de Asturiano. Y Suárez que ya quiere sacar la contra, se anima, pero tranquilidad, la baja para Luján. Lucas para Dito que ingresa y sale hacia afuera. Muchos haciendo la de Hanashiro, ya Fiumara, ya Galdelli. Recibir, dar un paso hacia adentro y con la balanza salir para afuera, ganarse el lugar de la banda. Un gesto táctico clave en este deporte, dar un paso hacia adentro para permitirse el lugar. Acá Luján intentaba con Galdelli, recupera a Ubaltón. Traban entre Vega y Luján, recupera Vega, intentaba para Lencinas, ahora tiene que correr porque Vivas quedó sobre Luján. Bueno, de atrás le da Luján a Vivas. Tiene la tarjeta amarilla en la mano. Bueno, polémica, eso es lo que va a ir a reclamar Ubaltón. Según lo que yo pregunté el fin de semana pasado, ahora el árbitro cuenta como último jugador. Ahora el arquero cuenta como último jugador por una situación que pasó contra Sideco el fin de semana pasado. Averigüé, es un cambio de reglamento, por lo que no es roja. Así que llega a su segunda falta Asturiano. Me parece lógico, porque el arquero sobre todo en el futsal, quizá en el 11 sí es distinto. En el futsal el arquero es un jugador más. Hubo ese cambio de reglamento, acá me confirma terna arbitral que tengo cerca que estoy en lo correcto, así que bien. Por eso le comentamos sobre todo a la gente de Glorias por qué no hubo expulsión. Es amarilla para Luján, llega a su segunda falta Asturiano, 12:37 por jugar. Toma larga carrera Bravo. Muchos jugadores en el área. Todavía no ha ingresado. Sí, mirá, todavía dije que no. Ingresó el jugador del que tengo el condimento para mencionar. Un ex asturiano en cancha para manejar esta pelota parada de Glorias. Con la número 9 lo vemos a Facundo, el chino de Blas. Bravo, tomando distancia. Busca disparo. Bloquea a Vega. Juanchi termina de despejar. Y de Blas que entró para la pelota parada. No, le dicen que se quede. Perfecto, se queda. Y hubo un chino de Blas que lo hemos seguido en los partidos de Asturiano. Un ex compañero que sigue viniendo a alentar a sus ex compañeros. Los jueces juran que era tiro de esquina. Y ahí va. Ahí abandona el chino de Blas su posición. Le vuelve a dejar el lugar a Svetoni. Buscaba acá el disparo Bravo, quedaba sentido Lencina, si no me equivoco. Sí, Mati Lencina, que queda en el piso. Ya se va a parar, si no tiene que ingresar el médico y salir. Aprovecho para agradecerle a toda la gente prendida a la transmisión. Bravo, el disparo de Svetoni, bloqueaba a Verdún. Decía a toda la gente prendida a la transmisión, como siempre les decimos, antes que rivales, colegas, así que con todo el respeto que se merece este deporte que tanto amamos, les pedimos que disfruten en sus casas de este partido. Acá abría los brazos y con el pecho bloqueaba a Verdún. El disparo de Svetoni le ponía el pecho a la situación, Verdún. Y yo bajito, tengo ganas de gritarla, pero le sumamos un ladrillito a Juanchi. Acá es Svetoni. Tocaba en Lencinas esa pelota, casi se le pianta por el primer palo a Suárez, va a ser tiro de esquina para los de Tigre. No puede salir del asedio de pelotas paradas en zona de definición Asturiano.
Bravo que la juega para Svetoni, que recibe, se hace el lugar. Vega que bloquea ese disparo. Bravo que todavía la tiene. Reinicia con Otero y lo que les digo, cuando el arquero de Glorias la recibe, Asturiano tiene que replegar. Acá Otero para Svetoni. Svetoni para Matera. Y de Matera para Suárez. Cortesía del de Tigre para el de Olivos. Y hablando de cortesías, de Suárez para Otero. Glorias y la pelota una vez más. Bravo proponiendo el mano a mano, ingresando para salir hacia afuera. No. Juega para Svetoni y Svetoni para Bravo, que ahora sí puede ir para afuera. Su perfil más hábil. Se le mete abajo Verdún, inteligente. Haciendo uso de su físico, le gana la posesión. Y mucha gente que pasa cerca de este lateral, eso es de lo que se quejan los árbitros. Bueno, es un poco inevitable. Vuelve a ingresar el primer cuarteto en la rotación. Fiumara, Benvenuto. Juega para Suárez, Zoiza y Gómez Ares. Acá se le iba un poquito arriba a Benvenuto, que le levanta el pulgar a Santi Suárez. Entonces Gómez Ares, Zoiza, Benvenuto y Fiumara. Todavía en gloria Yoma, Svetoni, Matera y Bravo. 11 minutos le van a restar a este primer tiempo. Nos vamos acercando a la primera mitad de este encuentro por la fecha 28. Un día martes, sí. Hoy es martes, quizás es difícil de asimilarlo, pero sí, es martes. Asturiano vuelve a jugar recién el lunes que viene a las 22 horas también, en un horario bastante tarde. En este caso en condición de local. Acá Suárez, que no tenía pase, le contaban los segundos, tenía que, lejos, despejar esa pelota lo más lejos de su arco posible. Y acá Bravo que encuentra el salteo con Matera. De Matera para Yoma, Yoma que se le mete abajo a Benvenuto. Gómez Ares que pone el cuerpo, trata de salir, la pieza para un lado, hacia el otro todavía de Glorias. Matera que intentaba buscar el disparo. La jugada para Bravo, estaba atento. Suárez que aprieta el puño, festeja por 1, por 2, por 3. Ahora bien, Suárez. El carisma y la arenga dentro del 40-20 para los de Asturiano. Yoma para manejar esa pelota. Buscan el segundo palo a Matera. Estaba atento Suárez para cortar. 10 minutos 08 y ahora sí, llegamos a la primera mitad del encuentro. Aquí en Victoria. Acá estaba atento Benvenuto. Fiumara que la despeja a lejos y ahora sí hay que dar un paso adelante, pero no. Porque Otero es el que recibe esa pelota. Acá se la jugaba Gómez Ares. Svetoni. La pone el córner para Matera. La pelota se le metía al primer palo a Suárez, pero estaba atento para despejar esa pelota. Iba a haber tiro de esquina para Glorias. Acá Bravo, de pecho, jugando para Otero. Y el arquero de Glorias una vez más dando el paso adelante y jugando para Svetoni. Svetoni que va a intentar de zurda. Estaba atento Zoiza en la cobertura. Bien de partido de barrio lo que hace Glorias. Dársela a su arquero, abrir en un cuadrado bien clásico a sus 4 jugadores y ahí ver qué jugador de Asturiano salta para ver qué jugador de Glorias queda libre, para ver a dónde va el pase. Muchos para ver. Pero bueno, estamos para eso también. No me vendría mal que alguno de los directores técnicos me pida un minutito. De hecho, me vendría bastante bien. Se levanta la gente de Glorias. Acá Gómez Ares recibe, se hace fuerte, pone el cuerpo y reinicia para Zoiza. Zoiza, de a pie, intenta pasar a Matera. Matera que recupera, pero Matera no puede conectar con Germano. Se lamenta toda la gente en la tribuna de Glorias, levantando los brazos y la cabeza. Y ya de Asturiano la pelota a Fiumara, intentando con Benvenuto. Le dura poco la pelota a Asturiano abajo de la suela. Pero hasta ahora se hace fuerte defendiendo detrás de mitad de cancha. Svetoni subiendo la pelota hasta esa zona en la que Asturiano espera y ahí la empiezan a mover. Bravo. Encontrándolo a Germano. Atento Fiumara en la cobertura y la pelota le pegó a Verdún ahí que estaba esperando por el cambio. Sí, donde más duele. Pero nada le duele a Verdún. Lo veo a Constanzo con el cartoncito para pedir minuto ahí en la mano. Bueno, esperemos. Más para mí que para otra cosa, no me vendría mal un respiro. Que haya un minuto en cuanto antes. 8:47 para el final. 2 faltas Asturiano, 1 falta Glorias. Hasta ahora ambos equipos se han cargado poco de faltas.
Acá bloqueaba a Fimara, el bien del banco asturiano. Bravo para hacer ese lateral. Es Betoni, Bravo, busca disparo, bloquea a Fimara, la despeja, jura todo el banco de suplentes que había tocado en un jugador de Glorias. El juez indica lo mismo, señala con su pulgar derecho el arco defendido por Otero. Asturiano y la salida. Zoiza tratando de encontrar a Gómez Ares. Es Betoni y la pelota, proponiendo el mano a mano contra Benvenuto. Acá Matera decide despejar lejos esa pelota y ahora uno de los bien que nos gustan, de los de Gómez Ares, para festejar. 8 minutos 19 para el final de este primer tiempo. Fimara para Benvenuto y Benvenuto para Verdún. Verdún intentaba a la banda con Gómez Ares. Lo advierte el juez a Esbetoni por los brazos, de eso se quejaba Gómez Ares. Y algo me dice que este partido se definirá con pocos goles. No lo quiero decir muy fuerte porque después ya los más cercanos me empiezan a decir mufa, que esto, que lo otro. Lo que yo creo que va a pasar es que va a ser un partido con pocos goles. Después lo que suceda, bueno, no seré yo el que hace que pase. Acá es Betoni, intentaba sobre Verdún, atento Verdún para evitar el bloqueo. De cabeza la baja a Bravo, es Betoni, Matera y el disparo lejos y alto del arco defendido por Suárez. La festeja a toda Gómez Ares, que acá chocó con Esbetoni. Bueno, el juez lo va a amonestar por simulación. Eso es lo que entiende el juez del encuentro. Yo vi un poquito lo mismo, sí. Pero bueno, la intentó Gómez Ares. Se gana la amarilla, no suma ninguna falta. Y Suárez ya para la salida la baja con Benvenuto. Benvenuto para Verdún. Juanchi, que juega con Fede. Fede, que ingresa, va a jugar con Bembe. Y Bembe intentaba la banda con Gómez Ares. Estaba atento Vivas para anticipar a Esbetoni. Para Vivas. Vivas para Esbetoni y Asturiano empezando a dar un paso adelante. Acá no podía Esbetoni con Matera. Vuelve a festejar a Gómez Ares. 7:27 le restan al final. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, 7:27 para el final. Ahora sí, en la rotación de Glorias, se hace efectiva la posición en el campo del chino Facundo de Blas, ex asturiano, acompañando a Germano, a Vivas y a Ubaltón. Acá Verdún no podía con Gómez Ares. Y Vivas para manejar ese lateral, la juega con De Blas para Germano. Germano que intentaba, a la línea de fondo llega Vivas con la pelota, sin peligro para el arco defendido por Suárez. Y Suárez que ya la baja para Fede. Fimara que comienza a caminar, lo busca directo a Benvenuto, Ubaltón que lo anticipa. La deja pasar con sangre fría a Gómez Ares. Suárez que la juega para Benvenuto. Bueno, le van a cobrar falta a Benvenuto, llega a su tercera. Asturiano, a falta de 6:53 para el final.
Y Asturiano ahora presionando ahí, un poquito más arriba. Recupera, Fimara. Se pierde. Lejos del segundo palo, defendido por Otero. Fue la más clara para Asturiano esta. En los pies de Fimara, una lástima. Y Valvidares que quiere esto, que sus jugadores presionen la salida de Glorias Vivas. Intentando conectar con Ubaltón. Atento Suárez. No la festejó porque, claro, queda el sentido Santi. Se deja caer. Y hay un duelo personal ahí entre el árbitro del encuentro y Cotado ya hace varias fechas. Bueno, tendrá que hacer el máximo silencio posible Cotado. Acá de Blas. Que la juega para Ubaltón. Ubaltón busca el disparo. Vuela. Suárez para la foto. Le vamos sumando tapadas y tapadas a Santi Suárez. 6:24 para el final. No veo quién lo hace. Sí, el chino lo hacía. De Blas para Ubaltón. Y Ubaltón para Vivas, que recibe, espera el bloqueo. Estaba atento Verdún. Fimara y la pelota. Busca por arriba. Otero atento. Ubaltón en la cobertura. Bien esta de Verdún para bloquear y de Fimara para seguir intentando. Estaba adelantado Otero, pero en la línea de su área bloqueaba el disparo de Fede. Gomezares, Benvenuto, Verdún y Fimara en Asturiano. Germano, Ubaltón, De Blas y Vivas en Glorias. Gomezares, Fiumara. No podía agarrarla bien esa pelota. Se pasaba de puntín casi con el dedo gordo. Le daba, se le iba muy abierto ese disparo. Ubaltón para De Blas. De Blas que recibe y reinicia con Ubaltón. Dale el grito de Valviares para subir la presión. Acá De Blas que le ganaba la posesión a Gomezares, que volvía. Gomezares intentaba sacarla. Vivas, mano del jugador de Glorias. Llega a su segunda el conjunto de Tigres. Falta de 5:48 para el final. Y hay rotación de fichas. Galdelli, Vega, Luján y Lencinas a la cancha. Luján que amaba jugar directo con Lencinas y decide por Vega. Y Vega una vez más por Luján y Luján a Galdelli. Galdelli que ingresa. No puede conectar con el enano Luján. Y De Blas que quiere apurar ese lateral ya con Vivas. Y de Vivas para Ubaltón. El capitán que recibe y juega una vez más para Vivas. Y de Vivas para Germano. La mueve Glorias y en mitad de cancha espera Asturiano. 5:25, 5:24 acá. De Blas de cabeza a la baja. Estaba atento Lencinas en la cobertura. Chau. Esa pelota la restamos. Una menos para el local. Y hay cambio de pelota. Sigue siendo de la misma marca, pero es otro modelo. Así que bueno, veremos si esto influye o no en el normal funcionamiento del encuentro. Hay que subirse una escalerita y buscarla, esa que quedó ahí arriba, que es de las nuevas. La abierta para este partido. Recordamos que en el futsal de AFA hay que abrir una pelota en condición de local. Cada nuevo partido. Acá, Ubaltón encontrando a Vivas. Vivas espera el bloqueo y encuentra el salteo con el chino de Blas, que pisa, engancha hacia adentro, va a buscar disparo, bloqueaba a Galdelli. Festeja Galdelli, eufórico el bloqueo de Blas. Y Luján jugando para Vega, de Vega para Galdelli, Galdelli para Luján. El enano que intentaba la banda con Galdelli. Ya tiene amarilla Luján, así que se gana la roja. Bueno, evidentemente hubo un contacto en la cara de Vivas que ya se recupera. Así que le sumamos una falta a Asturiano. Luján no va a poder volver a ingresar. Hay minuto pedido por parte de Glorias y Asturiano deberá defender con uno menos hasta los 2:48 o hasta que Gloria se encuentre con un gol.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Asturiano que tendrá que defender en inferioridad numérica hasta que el tablero indique los 2:48 o hasta que Glorias se encuentre con un gol, lo que suceda primero. Con razón se queja Sbetoni de que era más adelante la falta. Asturiano que pone 3 pilares defensivos, Lencinas, Vega y Verdún, bloquea a Lencinas. Y hay que festejarlas todas igual, hasta que llegue el gol de Glorias hay que festejarlas todas igual porque es un mérito defender en inferioridad. Sí, el rival se va a encontrar con un gol, probablemente. Acá recupera Vega, se deja caer. Dicen que sin falta los árbitros. Como les decía, es un mérito. Probablemente llegue el gol de Glorias. Acá defiende sobre la línea Lencinas. Esto es lo que digo que hay que festejar. Probablemente llegue el gol de Glorias, sí. Pero lo que les digo, cada acierto defensivo hay que festejarlo porque es un esfuerzo doble, sí, un esfuerzo doble defender en inferioridad. Tal como sucede en el 5-4, bueno, también sucede acá en este 4-3. Ya hubo 3 situaciones defensivas favorables para Asturiano. Estará, esperemos que no, pero estará al caer el gol de Glorias. Acá recupera Lencinas, Bravo todavía. Y la pelota, 4:07 para el final. Todavía minuto 20, si no me equivoco, para que Asturiano recupere a su cuarto jugador. Matera, Bravo. Vega que recupera, Lencinas que la despeja bien lejos. Hay que hacer correr el tiempo, 3:50 todavía. Ahora sí, minuto 10. Ahora 1 minuto para que Asturiano recupere, por favor, un poco más de esfuerzo. Y que la fortuna también esté de nuestro lado, ¿no? Cuando falta un jugador. Matera, Sbetoni. Matera defiende en Vega, Verdún. Acá Suárez. Bien lo de Lucho que festeja. Ese acierto, 3:32. Minuto 04, si no me equivoco, para que Asturiano pueda recuperar su cuarto jugador. O hasta que Gloria se encuentre con el gol. Firmara que se enoja con Vega y le dice, si te pegan te tirás. Le decía Firmara a Vega. Bravo, jugando para Matera y Matera para De Blas. De Blas para Matera y Matera para Bravo y defienden los 3 asturianos. Acá llega fuerte Lencina, se mete abajo, Verdún que llega, ahora hay que reestructurar. Bravo queda el paso para adelante, Matera encuentra el salteo con el jugador de Gloria, la pelota le llega a Matera después de Bravo, Bravo una vez más, Sbetoni llega a Suárez y adentro en contra. La mete Lencina, es una lástima. La de Mati Lencina que venía haciendo todo el esfuerzo defensivo acá por estar cubriendo el eje por la salida de Suárez. Lamentablemente la pone en contra del arco defendido por Suárez. Asturiano recupera a su cuarto hombre a falta de 3:10 para el final de esta primera etapa, pero ha sido igual un buen esfuerzo defensivo de los jugadores de Asturiano. Lamentablemente se ha encontrado con el gol Glorias y de esa manera, pero es lo que les dije, probablemente iba a suceder. Bueno, ahora por lo menos en la cantidad de jugadores el partido vuelve a la normalidad, pero Asturiano con un gol en contra, Benvenuto. Y la pelota, encontrando a Gómez Ares que trata de girar. Encuentra la tercera falta de Gloria, se iguala en faltas el marcador. Ah, no, 3 Glorias. Ah, perfecto, sí, lo tengo bien anotado. 3 Glorias, 4 Asturiano. 2 minutos 55 para el final. Fiumara, que la deja. Zoiza, busca disparo, sin peligro para el arco defendido por Otero. Y el arquero de Glorias que ya la baja para Bravo. Bravo para Sbetoni, Sbetoni para Bravo. Ahora desestimó la presión de Asturiano, pero Bravo que no logra encontrarlo a Matera. Tiene que animarse a dar el paso adelante Asturiano para presionar la salida de Glorias. Para tratar de encontrar esto, las desatenciones. Acá, bueno, con fortuna la pelota le queda a Benvenuto, que intenta con Gómez Ares, toca en Matera. 2 minutos 29 para el final, sigue siendo para Asturiano la posesión. Fiumara para Gómez Ares. Gómez Ares va hacia la banda y lo encuentra a Benvenuto, le pone los brazos adelante a Mati, de eso se queja. Llegaba sin falta Gómez Ares, que tiene que saber que tiene amarilla. Se olvidó la pechera, Lencina.
y se dio cuenta del toque, lo perdonó el juez. Zoiza para jugar este lateral, encontrando salteo ya con Fiumara. Y Fiumara salteando una vez más para Tincho. Tincho que ingresa y lo busca a Bembe, que se hace fuerte, pero atento estaba Esbetón y la pelota pega en el barrote del techo del tinglado de la cancha. Así que lateral para Asturiano, en donde la pelota ha tocado ese barrote. Acá Gómez Ares puede jugar con Suárez, se va a hacer fuerte, va a jugar con Santi. Santi que va a tener que despejar. Final, últimos 2 minutos de esta primera etapa, de esta victoria parcial de Glorias por 1-0 sobre Asturiano. Matera jugando para Esbetoni, Esbetoni para Otero. Otero buscando a el jugador Leguizamón. Se le iba alta esa pelota, así que salida para Asturiano, de Zoiza para Gómez Ares, de Gómez Ares para Zoiza, y Zoiza que lo busca a Benvenuto. Forcejean entre los dos, Benvenuto se la da a Gómez Ares, buscaba de zurda y de primera, se perdía un poquito alta esa pelota del arco defendido por Otero. Y el arquero de Glorias que ya busca a Leguizamón, Leguizamón que recibe, se la cede a Matera, Matera que va a llegar a la línea de fondo, Suárez atento con el disparo del primer palo, minuto 29 para el final. Y Bravo, si no me equivoco, el que se prepara para jugar ese lateral, se la juega a Matera, Matera que busca el disparo, Benvenuto que bloquea y se la deja con un poco de fortuna a Suárez, Suárez que lo busca a Fiumara, la pelota se la queda a Zoiza, Zoiza que juega para Benvenuto, Benvenuto intentaba de zurda, entre Esbetoni y Matera bloquean, minuto 16 para el final, y Asturiano apretando un poquito más el acelerador en este último minuto antes del entretiempo. Fiumara para Gómez Ares, Gómez Ares para Fiumara, han cambiado en su rol Gómez Ares y Benvenuto, ahora de pivot Mati acá recibe Bembe, se hace fuerte, pone la pelota abajo de la suela, rebota con el Colo que juega con Tincho, no salvó la vida al árbitro porque se iba solo Germano para el mano a mano contra Santi Suárez. Últimos 53, 52 segundos para el final, Otero no conectaba con Leguizamón y ahora Suárez que lo busca, Benvenuto se resbala nuestro... Sí, capitán, yo lo voy a seguir diciendo, nuestro capitán, y con la cinta Tincho Zoiza, otro de nuestros capitanes. Acá Benvenuto que daba el paso adelante y no podía de pecho frenarla. Últimos 38 segundos para el final. Esbetoni jugando para Otero, le llega a Fiumara, Esbetoni. Últimos 30 segundos para el final, Suárez que la baja para Zoiza. Zoiza que no encuentra opción. Se la cede a Otero que con toda la tranquilidad del mundo la frena, la levanta y va a buscar a Germano. Germano que recibe, va a volver para atrás, tiene que ser posesión larga esta de Glorias para que finalice el primer tiempo. Asturiano tiene que dar el paso adelante. Y ojo Gómez Ares que está amonestado. Esbetoni dando el paso para adelante Benvenuto. Últimos 6 segundos, la última posesión debería ser para Asturiano. Quedaba sentido ahí Esbetoni. Me la perdí también. Últimos 6 segundos y tiene que ser posesión última de Asturiano para cerrar este primer tiempo. Fiumara, perdón, Zoiza para Fiumara. Fiumara que buscaba a Benvenuto, Esbetoni que la deja pasar, Otero que la va a agarrar y va a haber final del primer tiempo. Glorias 1, Asturiano 0. Nosotros nos reencontramos para la segunda etapa.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, ya volvieron los equipos al campo de juego. Perfecto, ni se me movió la cámara que apunta al tablero. Perfecto, se va a seguir viendo bien. Volvieron ya los equipos al campo de juego, entonces como les mencionaba, Benvenuto, Fiumara, Soisa, Gómez Ares. En asturiano, Bravo, Yoma, Matera y Esbetoni. Y Benvenuto que ya la juega para Fiumara, Fiumara para Gómez Ares. Y de zurda le da Soisa buscándolo a Benvenuto. Otero que se queda con esa pelota y ya la baja para Matera. Y de Matera para Esbetoni. Le ganaban la espalda a Benvenuto que retrocedía dando pasitos para atrás. Pide el paso para adelante y seguramente que le hayan gritado algún tipo de cambio de marca. Tuvo que seguir de espalda a Benvenuto. Y Gómez Ares ya jugando para Soisa. Y Soisa sobre la banda para Mati, que no puede hacer pie. Bravo que recupera la pelota, saca la contra, pero atento estaba Fiumara para recuperar, que ahora saca la contra, la pisa para un lado, sale para el otro. Y bien, gana la primera falta. De este segundo tiempo se gana la amarilla Matera.
Y quizás sí debería mover un poquito el tema del tablero, pero bueno, no lo puedo hacer ya. Se ve bien, queda un poquito desprolijo, pero no importa, se ve bien, se ve bien. Así que vamos a dejarlo ahí. Soisa, Gomezares, Benvenuto, Fiumara, los mismos 4 para manejar esta pelota parada. Y los mismos 4 para defenderla. Matera, Yoma, Bravo y Svetoni. Otero, recordamos el guardametas de Glorias. Y todavía Santi Suárez en asturiano, así que San Fernando, locutor, perfecto. Estamos en San Fernando, no en Victoria. Corregimos. Estamos en San Fernando. Soisa tomando carrera. No, se la deja Fiumara. Pega el disparo. Otero, la respuesta. Casi se va arriba de nuevo la pelota. La han bajado en el entretiempo. Escalerita a subir. Efectivamente la han bajado Soisa para manejar este tiro de esquina. Busca adentro. Bloqueaba Bravo. Bravo no, perdón. Matera y se amagaban los dos a patear y ninguno de los dos pateaba. Así que para Asturiano. De cucharita para Fiumara. Atento Yoma para despejar. Y entonces Soisa para manejar este lateral. Todavía tranquilo este primer minuto de la segunda etapa. Ambos equipos calentando motores en esta segunda mitad. Fiumara para Gomezares, que ingresa y va a jugar para Soisa. No lo encuentra. Y va a ser lateral, zona finalización. Ahí en 3/4 del 40/20. Bravo, el encargado. Buscando el segundo palo. Benvenuto con el pecho que se la queda y luego despeja. Y yo anoté al revés la falta, era para Glorias, también está anotada al revés en la mesa. Ya vamos a avisar. Ah, no, perfecto, en la mesa está bien anotada, perfecto, yo la tenía mal anotada. Bravo que ya salteaba para Svetoni, Svetoni que juega con Matera, la mueve Glorias, Asturiano ahora sí esperando en mitad de cancha, ahora da el paso adelante. Bravo para Matera, Matera que mira hacia adentro, reinicia con Bravo, Bravo que la pisa para Matera, Matera va a intentar sobre la banda, no. Reinicia con Svetoni, Svetoni para Yoma, a Yoma se le escapa la pelota, era para Asturiano, pero bueno, marcan al revés, no se quejó Benvenuto, seguramente no la haya visto él que estaba con la cabeza metida hacia abajo, Bravo, intentaba en el eje con Matera, estaba atento Gomezares, Bravo que le tiraba la patada a Gomezares, Soisa intentaba salir, se le escapaba de esa pelota, lo mira a Gomezares, le pregunta por qué, bien esta de Gomezares, se piden disculpas, cordialidad entre los rivales. Claro que fue innecesario lo de Bravo, podría haberse enojado. Gomezares no lo hizo, entendió que fue una reacción, le dijo por qué. Entendió rápidamente Bravo que se había equivocado, se pidieron disculpas, perfecto. Entre los rivales, Matera, buscándolo a Svetoni, no logra quedarse con esa pelota. Y va a ser el lateral. Fiumara ya para el Colo. Gomezares que ha empezado el partido como pivot. Ahora último jugador cambiando su posición con Benvenuto. Fiumara jugándola para Suárez y Suárez buscándolo a Benvenuto que intenta peinarla. La pelota la tocaba a Svetoni, por eso Otero rápido intenta quedarse con esa pelota. Acá Svetoni. Le van a cobrar falta a Benvenuto. Bueno, ahí Svetoni levantaba la pata. Bueno, va a haber amarilla para Benvenuto. Ahora sí llega su primera falta Asturiano. Svetoni también levantaba la patita un poco de más, pero bueno, nada, no llegó ahí a darle a Benvenuto, entonces la falta es de Asturiano, la amarilla es para nuestro capitán Benvenuto. Y han ingresado para defender Verdún y Lencinas. Y les digo, menos mal que tengo la cámara que me hace zoom y tengo el tablero acá en la computadora, porque si fuese por mí, mis anteojos no me ayudan mucho a ver cuánto tiempo queda. Y la luz azul del resultado y la luz blanca, menos que menos. Matera tomando distancia, se la va a ceder a Bravo.
Bravo que juega para Svetoni. Svetoni de zurda. La pelota pega en el palo. Bueno, la fortuna de nuestro lado en esta. Once y 24 de la noche, un martes. No tengo más para decir. Benvenuto. El forcejeo lo ganaba Svetoni. La posesión sigue siendo para Asturiano. Y Fiumara jugando para Gomezares. De Gomezares para Zoisa y Zoisa directo a la banda con Benvenuto, que trata de recibir, se hace fuerte. Se quejaban de una falta en el banco, eso reclama Benvenuto también. $16.55 para el final. Matera que pide distancia. Y ya juega para Svetoni. Y de Svetoni para Bravo. Bravo va a conectar en la banda. O por lo menos intentarlo. Con Yoma la pelota se perdía lejos. Va a ser salida para Santi Suárez, que ya juega con Zoisa. Intentaba encontrar el salteo. Lo cerraba bien Yoma entonces por la banda con Benvenuto. Y Benve que rebota para Fede. Fede que amaga para un lado, sale para el otro, sigue, pone el cuerpo, gira. Gomezares y la pelota. Reclama nuestra Suárez. Va a ser para Glorias, que empieza a mover de nuevo sus piezas. Y aún con el retorno puesto escucho gotitas en el techo de chapa del tinglado. Así que debe haber empezado a caer cierta llovizna de a poco, tímida. Acá la pelota le llegaba al Chirola Valdés y se la daba a Suárez para que Suárez la traiga de nuevo a la zona del lateral. Fiumara para Zoisa y Zoisa una vez más para Fiumara. Y Fiumara para Gomezares. Gomezares juega en la banda con Benvenuto, que con un control gira, buscaba de zurda. Va a ser para Asturiano el tiro de esquina. Empieza a haber roces extradeportivos entre los jugadores. Están cerca los árbitros. Acá rápido juegan para Gomezares. Casi si lograba engancharla al Colo. Y ahora es la contra para Glorias. Está bien parado Benvenuto. Ahora vuelven todos los jugadores. Así al esfuerzo Zoisa. El bien que baja de todos sus compañeros en el banco. Y Díaz recién ingresado juega para Leguizamón. De Leguizamón para Díaz. Díaz para Germano. Germano para Díaz y Díaz para Otero. Arriba Benvenuto recupera y la juega para Zoisa, que intenta salir. La pelota se queda. Traba Gomezares, traba Zoisa, traba Germano. Zoisa se la queda. Colo, por favor, tenés amarilla. Perfecto. Fue rápido y frenó. Otero buscándolo a Germano. Le va a pedir perdón ahí Suárez. Los dos saltaban a cabecear en territorio de Santi. Y 15-23. Ya es como un reflejo decir el tiempo. A pesar de que lo tenemos, me sale ir marcándolo. Fiumara, Vega, Zoisa y Lencinas. Claro, Asturiano perdió a Luján. Tiene que romper esa rotación tan pareja de los 4x4x4. Esperan Galdelli y esperan Verdún para completar la rotación. Acá Germano que recibe, se hace fuerte, Lencina le llega, gira Germano una vez más, no puede jugar con Otero. Juega con Otero, no puede. Se los mencionaba, no podía Otero, va a ser tiro libre indirecto para Asturiano, por eso le manta su mano derecha al juez indicando que no suma. Va a ser ahí en el borde del área. Y si no me equivoco hay que moverla, porque es indirecto. Y hay que mover la pelota porque es indirecto, no, perfecto. Tiene que haber un pase antes del disparo. Galdelli, Cantarella, recién ingresado. Lencinas y Benvenuto. También lo tengo a Villanueva y a Set, que no han participado de la rotación en el primer tiempo. Veremos cómo la trabajan entre Lencina, Benvenuto, Galdelli y Cantarella. Cantarella se la pisaba a Galdelli. Galdelli disparaba, mucha gente en el área, bloqueaba a Díaz. Era difícil, había mucha gente ahí metida. Y ahora Galdelli, el encargado del tiro de esquina para Lencina. Lencina busca el disparo, pasa peinando el travesaño defendido por Otero.
vuelven a ingresar Vega y Verdún, acompañando a Galdelli y Lencinas, el cuarteto de la rotación de Asturiano. Acá Díaz, Ubaltón, si no me equivoco, Leguizamón, acá recupera a Galdelli, le van a llegar de atrás, Teban era lo que le cantaban, Galdelli para Verdún, Verdún que ingresa, se va a animar con Lencinas, no, primero para Vega, Vega se toma todo el tiempo y encuentra salteo con Galdelli, Galdelli para Vega, Vega que estaba solo para buscar el disparo, no sabía, los dos jugadores de Gloria se quedaron con Lencinas, una lástima, esta era arco en vez de segundo palo. Vega para Galdelli que ingresa, la pone bien cerca y encuentra a Verdún, Verdún que recibe y reinicia con Vega que tenía que finalizar, perfecto, no tenía ninguna opción de pase cerca. Y Otero ahora el encargado para bajarle esa pelota a Vivas. Vivas para Ubaltón. Ubaltón para Díaz. Acá le llega Galdelli con un pie a pie. Le gana la posición Díaz a Galdelli. Llega su segunda falta a Asturiano. Perfecto, 2 faltas a Asturiano, 1 falta a Glorias. Bien, bien, bien. Hoy tenemos la mesa enfrente, así que no nos podemos equivocar. Otero jugando para Ubaltón, a Ubaltón se le escapa esa pelota, dicen que no los árbitros, Santi que la recupera, quiere animarse a disparar, saca la contra con Lencinas que le pone el pecho, le gana la posición del cuerpo a Ubaltón, Díaz que llega en la cobertura, Díaz que se va a hacer fuerte, se le escapa esa pelota. Y Vega que lo agarra tranquilo para que no haya ahí mayores movimientos. Y ahora Vega, el encargado de ese lateral, la pone para Lencinas. Llegaba solo Mati al segundo palo, agarra la pelota, mira para arriba, se muerde el labio, cachetada de una mano a la otra, se lamenta. Llegaba solo y era desvío nada más para meterla en el arco defendido por Otero. Va a tener Asturiano, que ya las tuvo, y va a tener más oportunidades para lograr, ojalá, el empate del encuentro. Acá Díaz, de cabeza para Sbetoni. Lo que les decía, esperemos que el gol de Asturiano sea para el empate y no luego de que Gloria se encuentre con el 2-0. Esperemos que sea el empate, claro. Galdelli. Y por esta sí me lo van a decir, porque me la tengo bien ganada. Galdelli intentaba buscar el disparo, presionaba. Leguizamón en él, pega la pelota. Es el 2-0 para Gloria. Y acá sí dejo a todos los que me conocen que me digan mufa, piedra, todo lo que quieran. Y bueno, ¿será que tengo que dejar de decir cuándo quiero que sean los goles, cuánto van a ser? Bueno, mala fortuna, la verdad, en la salida para Galdelli, que con su disparo hacía que toque en Leguizamón y el toque de Leguizamón directo al arco que había descubierto Suárez. Acá la pelota toca el barrote. Y mala suerte, sí, mala suerte. ¿Qué se le va a hacer? Justo cuando estaba hablando del empate de Asturiano, llega el 2-0 de Gloria, hacer una jugada fortuita, pero Fimara dando el paso adelante, buscando disparo. Otero en 2 tiempos se queda con la pelota y ya la baja para Leguizamón. Y Leguizamón que reinicia con Sbetoni. Sbetoni no lo encuentra Leguizamón. Ahora Villanueva también, recién ingresado en el encuentro. Pregunta dónde, el juez le dice ahí. Y ya juega para Fimara. Ahora, silencio, tranquilidad. Y Asturiano plantando un 2-2. 2 pasadores, 2 pivots. Villanueva para Gómez Ares, que se hace fuerte. Llega a línea de fondo, la pone al segundo palo. No llegaba Benvenuto. Se levantan los pulgares derechos entre los ambos. 12 minutos 30, todavía muchísimo tiempo. Y Ubaltón, con toda la tranquilidad del mundo, va a jugarle la pelota a Otero. Y Otero que buscaba a Sbetoni. La pelota se perdía lejos. Y Suárez buscándolo ya a Benvenuto. Bueno, el forcejeo entre Benvenuto y Ubaltón es constante. Y en alguna fue falta para Benvenuto, en la otra va a ser falta para Ubaltón. En esta, nada. Acá es Sbetoni que llegaba. Caía Gómez Ares. Lo tocaba de atrás Villanueva, su compañero, no lo veía. 12-0-2 para el final. Villanueva para Fimara. 2-1-1 ahora, no 2-2. Fimara para un lado, sale para afuera. Va a tener que llegar a la línea de fondo, busca el disparo. Otero con la respuesta.
Matera lo seguía de cerca, ahora quedó mal parado Asturiano, pero llega en la cobertura Gómez Ares, que se la deja a Benvenuto, y Benvenuto que va a tener que dar el paso adelante. Y va a tener que buscar disparo o hacerla rebotar. Y la hace rebotar en Matera. Y va a ser para Asturiano el lateral. Se deja caer Gómez Ares. Ahora ingresan Galdelli, Cantarella y Set. Volverá Asturiano al 4-0. Eso es lo que indica Valvidares. Asturiano vuelve al 4-0 con Set, Cantarella, Villanueva y Galdelli. Acá Cantarella buscándolo a Set. La pelota le llega a Otero, que ya lo busca a Bravo. Bravo saltaba y no podía. Suárez, que ya le baja la pelota a Galdelli. Galdelli para Villanueva, que recibe y puede caminar. Y juega para Set. Y Set que recibe de cerca de Blas. En el eje recibe solo Galdelli. Galdelli para Villanueva. Villanueva que la busca al segundo palo para Cantarella. Cantarella para Galdelli. Atento, Vivas en la cobertura. Chocaba ahí. Pide perdón Galdelli. Sí, chocaba Galdelli con Otero. Dice que nada el juez. Era intención de ambos de buscar la pelota. Acá estoy de acuerdo con el árbitro. Por eso Galdelli rápidamente fue a ver el estado de Otero. Ahí se piden perdón entre ambos. Ya se recupera el arquero de Glorias. Galdelli para jugar ese lateral. A Villanueva. Se le pierde alta esa pelota a Villanueva. Y Otero para jugar el saque de arco. Otero buscándolo a Bravo. No la puede controlar. Va a ser para Asturiano la salida en 10:55 para el final. Ahora sí estamos llegando a la mitad de la segunda mitad. Cantarella para Galdelli. Galdelli que recibe y juega para Villanueva, que ingresa y va a encontrar en la banda a Cantarella. Cantarella ingresa, va para un lado, juega para Galdelli. Galdelli tiene tranquilidad con Villanueva. Villanueva va para la banda, lo tiene cerca a Cantarella, ahí la recibe. De taco intenta con Villanueva, Bravo y la pelota, Suárez de Blas. Y de Blas pone el 3-0 para Gloria, no lo grita por su pasado en Asturiano. Otra jugada de mala suerte en la salida de Asturiano. Ni se inmutó de Blas con el 3-0. Otra jugada de desatenciones en la salida de Asturiano para el 3-0 de Glorias. Ahora se pone muy cuesta arriba el encuentro. Estuvo cerca Asturiano del empate en el 1-0. Con el 2-0 el encuentro se puso más igualado. Acá Galdelli sobre Otero. Y ahora con el 3-0 ya es mucha la diferencia, pero también mucho el tiempo que le resta al encuentro. 10 minutos es muchísimo. Y un gol de Asturiano lo pone a 2. Y bueno, depende cómo se dé el encuentro. Acá Villanueva no puede encontrarlo a Set. De Blas reinicia con Bravo. Bravo que saca la contra. Set de cerca, gana Bravo. Va a llegar a la línea de fondo, le pone el cuerpo Villanueva. 9:40 para el final. Y Otero ya jugándola para De Blas. De Blas buscándolo a Vivas, lo acompaña con el cuerpo Villanueva y Suárez ya la baja para Galdelli. Galdelli para Set. Set propone el mano a mano sobre De Blas, lo gana, traba contra Bravo. Perdón, contra Bravo no, contra Svetoni. Y va a ser para Gloria, Otero bajándola para Bravo. Bravo para Svetoni, empieza a subir un poco más la presión Asturiano. Acá Set toca en él la pelota, se la queda Cantarella. Cantarella para Villanueva. Villanueva que intentaba, tiene que sumar una falta y va a sumar. Va a ser para Asturiano. Bueno, no suma la falta. 9:10 para el final. Pidiendo la distancia a Villanueva. Cantarella para Villanueva. Tocaba en Cantarella. Quedaba el paso adelante. Vivas intentaba la paralela. Ubaltón era, perdón, que intentaba. Acá Romano no la puede controlar. Y rápido juega
Galdelli para Set. Se va trastabillando y Cantarela encontrándolo a Galdelli. Galdelli que intentaba de taco y se apura para jugar ese tiro de esquina. Galdelli que intentaba con Benvenuto. La pelota se la queda a Otero que va a buscar directo del disparo. Cantarela buscaba directo con Benvenuto. Germano que bloqueaba esa pelota. Y Zoiza ahora con Fiumara. Gómez Ares y Benvenuto. Acá la desatención entre Zoiza y Fiumara. Díaz que apura para Germano. Germano para Díaz. Díaz para Ubaltón. Ubaltón que gira con Esbetoni. Esbetoni no la puede controlar. Y Gómez Ares que ya juega rápido para Zoiza. Zoiza para Fiumara. A la banda para Benvenuto. No puede controlar. Y Díaz para jugar esa pelota. Ubaltón que le pasa por adelante. Juega para Otero. Otero por abajo. Intentaba con Germano. Estaba atento Fiumara para cortar esa pelota. Y ahora una vez más el 2-2 de Asturiano. Con dos pasadores, dos pivots. Zoiza Fiumara. Gómez Ares Benvenuto acá. Zoiza. Perdón, Fiumara proponiendo el mano a mano con Germano. Gana lícitamente la pelota. Daba en Esbetoni. Pide perdón Fiumara. Y Zoiza, el encargado de este lateral, 3/4, zona finalización. Se olvidaba de Blas la pechera también. Acá Germano que la recupera. Benvenuto que llega de atrás. Suárez que hace el esfuerzo. Bien lo de Lucho. Bien Santi Suárez haciendo todo el esfuerzo ahí hacia caída baja para que la pelota no se vaya. Y Zoiza para Fiumara. Vuelve a plantearse los dos. Fiumara sobre el eje, amagando. Encontrando a banda Benvenuto que caía sobre la marca de Ubaltón. Dicen que sin falta los árbitros. Saca la contra para Glorias. Ubaltón estaba atento. Zoiza recupera Gómez Ares que la pone abajo de la suela. El cuerpo gana la posición. La pelota le queda a Fiumara. Fiumara que ingresa, sale hacia afuera. Se saca encima a Germano. Benvenuto no puede controlar bien esa pelota. Va a ser para Glorias en los pies del capitán Ubaltón. Ubaltón ya jugando para Esbetoni. Esbetoni que no puede con Díaz. Quiere apurar Zoiza. Zoiza que juega con Fiumara. Fiumara amaga para y sí, ya se movió bastante la cámara del tablero, pero bueno, más o menos, no puedo ahora. Les pido perdón, pero ahora no puedo. Se apagó una luz también. Acá Gómez Ares y la pelota. Esbetoni le gana la posesión. Dicen que sin falta los árbitros. Esbetoni. Esbetoni para Germano. Perdió la oportunidad del 4-0 y era tranquilidad para la salida. Suárez bajándola para Zoiza. Zoiza amaga el pase a Fiumara. Se saca encima a Germano. Va a llegar la línea de fondo. Tiene que buscar el disparo de punta Zoiza. Otero con la respuesta. Galdelli. Buscaba el segundo palo a Benvenuto. Díaz que recupera. Saca la contra. Pone bien el cuerpo Galdelli para ganar la posesión. 6 minutos 16 para el final. Lo tiene que jugar Galdelli, sí. Tito jugando para Tincho. Tincho a la banda para Fede, que se hace fuerte. Intenta con Benvenuto y no hay arco. Así que Otero, de borde interno, la pelota pega en el palo. Había desatención ahí en la salida para el 5-4. Bueno, estuvo la fortuna de nuestro lado para un anecdótico 4-0. Veremos ahora cómo se da el desenlace del encuentro a falta de 6 para el final. Asturiano planteando el 5-4. Acá presionando bien. Glorias la salida de Asturiano. Galdelli para arriba. Se quedaba lamentando Gómez Ares, así que el arco es protegido. Bueno, menos mal que Otero nos dio una mano. Zoiza ingresa. Estaba atento Germano. Gómez Ares de caño. Y sí, era falta de Germano. Llega a su segunda Glorias. Menos mal, menos mal. Ambos equipos en dos faltas. A falta de 5:35 para el final.
Zoisa, Galdelli, Cantarela, Fiumara, Gómez Ares. Los 5 para este 5 para 4. Leguizamón, Ramos recién ingresado. Ubaltón, no sale esa pelota. El efecto lo traicionó a Galdelli, que no pudo controlar esa pelota. Se gana amarilla Suárez por un mal cambio. Le indican los jueces dónde era. Amonestó al 1 el juez. No hay 1, juez. Es el 2 Suárez. Ubaltón jugando para Otero. Otero intentaba con el recién ingresado Ramos. No podía. La pelota se pierde alta sobre la posesión del 2. Va a ser salida para Asturiano. Y ahora Villanueva para el 5 para 4. Valviares tiene ahí todas las camisetas suplentes de Asturiano para decidir a quién pone de arquero jugador. Zoisa intentaba salir. Leguizamón perdió la oportunidad. 5-0-5 para el final. Villanueva, que la baja para Galdelli. Galdelli para Zoisa. Zoisa que se hace fuerte. Tocaba en Ramos esa pelota. Sigue siendo para Asturiano. Zoisa buscándolo a Villanueva, que recibe. Se hace fuerte. Trata de salir para afuera. Gira. La pelota abajo de la suela. Intentaban el disparo directo. Ubaltón. Tocaba en Leguizamón. Para Asturiano todavía la pelota. Y ahora Cantarela, todavía Cantarela, Galdelli, Zoisa, Fiumara. Pero ahora Villanueva en rol de arquero jugador. Los jueces que piden 5 parados, los demás sentados. Terminan de acomodar los bancos de suplentes los jueces. Y Galdelli jugándola para Cantarela. 4:45 para el final. Cantarela para Zoisa. Y de Zoisa para Dito. Galdelli para Coqui. Coqui buscando directo a Fede. Fede que recibe. Y juega una vez más con Zoisa. Presiona bien Glorias el 5 para 4 de Asturiano. Por eso Asturiano tiene que mover incómodo la pelota. Acá intentaba apurar Villanueva, tocaba en el juez. Zoisa jugando para Galdelli. Galdelli para Cantarela. Lo que les decía, presiona bien, da el paso bien hacia el frente. Glorias, el 5 para 4 de Asturiano. Villanueva y la pelota para Galdelli. Galdelli abajo, gol, perfecto. ¿Qué me dirán por esta, no? Que yo vengo diciendo que presionaba bien Glorias, el 5 para 4 de Asturiano. Bueno, Galdelli, después de una serie de pases bien dados y en cortada, Villanueva encontró a Galdelli. Hay minuto pedido por parte de Glorias. Es el 3-1. Falta de 4 para el final. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Hola, hola. Ahí está. No sabía si se escuchaba, si no se escuchaba. Bueno, restan 4-0-8 para el final. Y Asturiano ahora ya tiene que jugársela con todo lo que tiene. Esto es arriesgar 100%. Acá Galdelli solo, Galdelli contra Otero, Galdelli, Otero con la cara. Se dormía la defensa de Glorias. Va a haber una amarilla por un cambio mal hecho. Se dormía la defensa de Glorias, quedaba solo Galdelli mano a mano con Otero. Le sumamos otra buena respuesta al arquero de Glorias.
Se pararon un par de corazones, tanto a favor como en contra. Villanueva para Zoiza, que encuentra salteo con Cantarela. Y Cantarela la banda para Fiumara, de cabeza la bajaba. Y ojo porque quedó desprotegido del arco. Acá Leguizamón. Leguizamón para Ubaltón. Ahora tiene que presionar lo más posible. Asturiano perfecto. Acá el esfuerzo Cantarela le va a llegar a Leguizamón. Germano y la pelota se la pisan a Esbetoni. Esbetoni para Germano. Menos mal que no la pudo controlar. Ubaltón. Germano. Una vida más. Tiene Asturiano. 3.29 para el final. Suárez que se la juega a Zoiza. Zoiza que hace todo el esfuerzo para dejarla dentro del 40/20. No lo acompañaba a Fiumara. Y Otero buscándolo a Germano. Germano de pecho. Reinicia con Esbetoni. Rápido le llega a Zoiza en la presión. Bien, lo de Tincho haciendo efectiva la presión o la paciencia que entra Villanueva en rol de arquero jugador. Y 3 minutos 10 para el final. Cantarela encontrando a Fiumara. Fiumara adentro para Villanueva. Leguizamón y el disparo. Está atento Galdelli. Esa pelota entraba, así que Galdelli, quédatela. 3 minutos para el final. Cantarela. Hay salteo con Zoiza. Busca directo a Villanueva. Ubaltón de pecho. Otra que se va afuera. Otra vida más tenemos. Y al piso Ubaltón. Y hay minuto pedido ahora por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Ya tuvo tiempo Alviares para acomodar el planteo del 5-4. Cantarela y la pelota. Zoiza buscándolo a la espalda a Fiumara. Galdelli que recupera. Va a tener que llegar a la línea de fondo y buscar el disparo. Galdelli se pierde cerca del segundo palo defendido por Otero. No llegaba a Fiumara a despejar esa pelota. 2.36 para el final. Y 2 goles separan a Asturiano del empate del encuentro. Acá Germano con los brazos adelante sobre el Encinas. Sin FAU, decían los árbitros. Otero para una nueva salida, buscándolo a Germano. Lencinas que se le mete abajo. Bravo y la pelota. Jugando para Leguizamón. Leguizamón buscando las espaldas de Germano. La marca del Encinas. Se dejaba caer Germano. Y es para Gloria, sí, para Gloria es la salida. 2 minutos 16. Germano para Esbetoni. Y Esbetoni para Otero y arriesgada, decía Valvidares. Esbetoni y Otero ya no puede volver a tocar. Esbetoni se sacaba de encima a Lencinas de cachetada. Intentaba con Germano, no podía. La salida para Asturiano. ¿Para qué la agarrás, Fede? Es lo que yo a escuchar que le dice Valvidares a Fiumara. Y ahora Cantarela. Asturiano con el 5-4. Allá bien lejos Villanueva. Zoiza buscándolo a Fiumara, que de cabeza la deja dentro del 40/20, pero lamentablemente la pelota toca el barrote del techo del tinglado. Minuto 50 para el final. Matemáticamente se va quedando sin posibilidades Asturiano. Todavía estamos dentro del rango de 1 minuto por gol. Esperemos. Esbetoni jugando para Otero.
Lencina lo apretaba de cerca, Germano que la recuperaba. Suma su tercer falta, Glorias. 1:43 para el final, le dicen a dónde es la falta, igual la va a jugar para atrás Zoysa. Zoysa. Y el salteo para Cantarella. Cantarella una vez más para Zoysa. Pinchó para Coqui, la mueven entre los alas, ahora da el paso para adelante Glorias. Galdelli, que no tiene pase, igual logra sacarse jugadores de encima, le llega a Germano, todavía para Asturiano. Y de Cantarella para Galdelli, Galdelli para Zoysa, Villanueva para Fiumara. No llegaba Fiumara en el segundo palo a desviar esa pelota, minuto 20 para el final y Asturiano tiene que presionar acá la salida de Glorias cuando se la bajen a Otero. Es de Tony ahí, se la baja a Otero, ahí presiona a Encinas, encuentran a Germano, va a ser para Asturiano la salida. Minuto 15 para el final. Y Zoysa para Galdelli, Galdelli para Cantarella. Coqui, que ingresa, juega afuera para Fiumara, Fede. De cucharita intentaba de nuevo para Coqui. Ahora sí le llega a Coqui la pelota después del lateral, Coqui paradito. Minuto exacto para el final. Zoysa buscaba de cachetada para Fiumara, el arco desprotegido es Betoni. Y una vida más para Asturiano, falta de 53 para el final. Villanueva, que no puede volver a tocar esa pelota después de mitad de cancha. Zoysa encuentra salteos peligrosos con Cantarella, que la tira para adelante, intenta salir, tocaba en Leguizamón esa pelota. Fiumara, Galdelli, Zoysa, se le escapa esa pelota, Germano, y ahora sí va a ser el 4-1 para Glorias. Y sellada la victoria del encuentro, una lástima para Asturiano, que estuvo con el 1-0 de Glorias en el marcador cerca de encontrar el empate. Después los goles de Gloria fueron alejando las expectativas de encontrar el empate. Quedarán 37 segundos anecdóticos del encuentro. Un Asturiano que no logra levantar cabeza. Acá Germano recupera una vez más la pelota, juega para Leguizamón, al piso Verdún. Lo que les decía, un Asturiano que no logra levantar cabeza. Necesitado de puntos. Hoy los ha logrado Glorias, que queda más cerca de la zona de playoff, su objetivo en este campeonato. Y como les digo, un Asturiano que no logra levantar cabeza, no logra encontrar la victoria que lo aleje de la zona de los de abajo. Bueno, restan, una vez que finalice 3 encuentros para que finalice el campeonato. Nosotros nos volveremos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la noche para un nuevo partido y al final del encuentro aquí en San Fernando. Glorias 4, Asturiano 1. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Nosotros nos veremos el lunes que viene. Que tengan un buen resto